o por qué suceden. Eh, no entra el razonamiento, solo entra aquí lo que tiene que ver con lo ilógico, con lo extraordinario. Por eso todo lo que hace Jesús es extraordinario, porque no lo podemos entender. Entonces, en el caso de José, pues nosotros sabemos que fue hijo de Jacob y de Raquel, esto nos lo habla en Génesis, y dice que pues Jacob lo tuvo ya cuando Jacob era muy grande, Raquel era estéril, pero finalmente Dios le concede dos hijos, que fueron José y el más pequeño que fue Benjamín. Pero dice la escritura que Dios amaba más a José porque lo había tenido ya cuando él era un viejo. Y fíjate cómo la escritura nos dice, y Dios lo amaba más a él. Yo a veces no entiendo el cómo hay un papá que ama más a un hijo que al otro, ¿verdad? Si yo les pregunto, aquí hay una mamá que tiene dos hijos, ¿amas más a uno que al otro o los amas igual? Igual tú, Mónica, igual, ¿no? Tú, Yevir, los amamos igual, ¿no, Abdías? A nuestros hijos los amamos igual. Que parece tal vez que nosotros como hijos, en mi casa fuimos muchos, en mi casa fuimos 12 y yo siempre pensaba, no, pues es que amas más a mi hermano o quieres más a él, a mí me pegas más, pero no era eso, el que te amaran más, sino porque pues dice un dicho que los esposos y los hijos, ¿no? Por sus hechos son queridos. Entonces yo era muy travieso y yo creo que me llevé más garrotazos que ni todos mis hermanos. Yo era muy travieso, pero cuando me pegaban yo decía, no, pues es que mis papás quieren más a mis hermanos, pero no. Ya después me di cuenta, y esto creo que ya de adulto, que yo era muy travieso. Entonces, yo era de esos niños que agarraba los ratoncitos así. Así era yo de esos niños. Fíjate, ya de grande se me hacen horrorosos si digo la rata o el ratón, pero yo de niño pues vivíamos en un rancho, ¿no? Donde había vacas y luego había una bodega donde estaba almacenado el rastrojo. Y en ese rastrojo era muy común que había ratas y había hasta nidos de ratoncitos bien chiquitos, bien curiositos. Entonces yo iba y agarraba un ratoncito y como vivíamos cerca de los primos, yo iba y les hacía travesuras a mis primas. Iba y les echaba, les abría el cuello y les echaba el ratoncito aquí. Bueno, no lo hagan niños, los niños que vean, no lo agarren de ejemplo, ¿no? Pero yo era travieso. Entonces cuando me daban vara para corregirme, yo pensaba que mis papás querían más a mis hermanos. Pero no es cierto. Ya lo que voy es que no es que los padres queramos más a unos hijos que a otros, pero al cliente lo que pida. Yo pedía vara, pues vara me daba, ¿no? Mis actitudes pedían eso. Ahora, esta familia de la que estamos hablando, de la familia de José, pues acuérdate, hubo esa preferencia muy marcada, que la vamos a ver, que provocó que surgiera una envidia entre los hijos de las concubinas de Jacob y los hijos y los dos hijos de Raquel, que era, bueno, en este caso más notorio de José. Había esa envidia y aparte porque Josué era el perro de oreja de Jacob. ¿Por qué era el perro de oreja? Porque nomás estaba parando oreja a lo que hacían sus hermanos y le iba y le informaba de la conducta a Jacob. Y por eso, pues no lo querían, le tenían envidia, ¿no? Era el chismosito, pues, de la casa, ¿no? Y le tenían envidia. Entonces, eh, aquí nos habla que en el Génesis, que pues ella era estéril, pero dice, y se acordó Dios, y la oyó Dios, y le concedió hijos.
O sea, los dos hijos que, que los tuvo, pues ya era Jacob ya viejo y tuvo los hijos. Entonces, nuevamente vemos que no hay familias perfectas. En todo lo que hemos hablado acerca de la fe, nos damos cuenta cómo Dios actuó. Y esto te lo digo no para que seas una persona imperfecta y que peques y que trates mal a tus hermanos, tanto hermanos en la sangre como hermanos de la congregación. Te lo digo porque tú eres una maravilla de Dios y aun cuando te sientas que naciste en una familia imperfecta, Dios te puede utilizar para un propósito perfecto, como lo hizo con José y como hemos visto que lo hizo con Abel y como lo hemos visto que lo hizo con Abraham y como lo hemos visto que lo hizo con Isaac y lo hizo con Sara y así lo sigue haciendo con todos aquellos hombres conocidos como los héroes de la fe. Pero tú puedes ser un héroe de la fe también, ¿verdad? O yo puedo ser un héroe de la fe, o sea, sin llegar a llenarnos de vanagloria y decir, ay, es que soy el mejor. No, porque vivimos en un mundo donde todos estamos con una naturaleza caída, o sea, tenemos la naturaleza caída todavía. Esto, la carne, los sentimientos, las emociones, pues todavía seguimos sintiendo. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, nuevamente te digo, eres de la especie humana y te sigues enojando, te sigues disgustando, sigues teniendo hambre, sigues teniendo sed, sigues teniendo sentimientos de pecado, emociones, concupiscencia que nos van a llevar a fallarle a Dios. Entonces, este Jacob le hace una túnica de colores a José. Y fíjate, esta túnica de colores, que al menos Dios me lo enseñó a mí, era una distinción entre todos los demás hermanos. Porque aun cuando había un hijo que también era hijo de Raquel, Dios amaba más, digo, Jacob amaba más él dice que amaba más a José, como que decía, este es mi hijo. A este hijo yo le voy a hacer una túnica de colores. Ahora, es una distinción, ¿verdad? Y yo quiero decirte que aquí nosotros para con Dios, Dios también ya nos hizo, por llamarle así, una túnica de colores que te distingue a ti del resto de la humanidad, que me distingue a mí del resto de la humanidad. Aunque tal vez nosotros no podemos percibirla en ocasiones. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza que nos hace decir es que soy un hombre pecador y a veces te sientes indigno de acercarte a Cristo, de acercarte a Dios. Dios ya te dio una túnica que alguien le llama una nueva vestidura. Somos revestidos por medio del Espíritu Santo, una túnica de santidad en la que no tiene nada que ver tu sentimiento, en la que nada tiene que ver a lo que te dediques, en la que nada tiene que ver tu nivel de estudio, pero Dios ya te la dejó ahí, esa túnica. Y entonces cuando viene la guerra espiritual a tu vida, Dios te ve así con esa túnica y te la dio en distinción a todos aquellos, en distinción a toda la humanidad que no cree en Jesús. Esta túnica, Él nos da esta vestidura cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo y decimos, sí, quiero que estés aquí. Y sabes qué, esa túnica Él nunca te la va a quitar. El Espíritu de Dios nunca se va a ir de ti. Independientemente de lo que hagas, no se va a ir. Porque Dios no está jugando. Dios no está jugando y no está jugando con sus atributos ni con su soberanía. Acuérdate que Él no se arrepiente de lo que ha hecho en ti y de lo que ha dado tampoco se va a arrepentir. Nosotros pensamos que ya nos abandonó Dios
Y tal vez José en un momento pensó que Dios lo había abandonado, pero quiero decirte que Dios nunca lo abandonó a él. Jamás lo abandonó y no nos va a abandonar a nosotros tampoco, independientemente de tu comportamiento. Y la verdad, me decía una persona en una ocasión, es que cuando tú hablas esto, como que le estás diciendo a las personas, pecan. No, pues, mira, nosotros entramos a la cárcel y me doy cuenta que muchos desobedecieron la palabra de Dios y allí están en la cárcel y siguen siendo hijos de Dios, ¿verdad? Dios los llevó ahí o permitió que llegaran ahí. Hay hijos de pastores también, que yo cuando platico con ellos y me dice, oye, ¿conoce tal lugar? Ah, mire, hay una iglesia allá y mi papá es el pastor. Ah, y digo yo, ¿cómo? Pues sí. No, ninguno estamos exentos de llegar a la cárcel. ¿Y te dejó de amar Dios porque estás en la cárcel? ¿Te dejó de amar Dios por algo? No. Simplemente es una consecuencia y podemos llegar a estar en la cárcel. Pero si tú cometes un delito, quiero decirte que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre van a estar contigo ahí en la cárcel. No te van a dejar. Nosotros vemos aquí que José tuvo sueños. Y yo he escuchado que dicen, no, eso le pasó por irse, por andar platicando de sus proyectos, de sus sueños, de lo que Dios le hablaba. Lo vendieron como esclavo. Porque él acuérdate que tuvo unos sueños en donde él decía, es que soñé que las estrellas y se inclinaban a mí y luego de los manojos de trigo, que había tantos manojos y que todos venían y que mi manojo. Entonces él le platica todos estos sueños al papá y el papá le dice, oye, entonces quiere decir que tus hermanos y yo vamos a venir a postrarnos ante ti. Y todos estos sueños que él no se guardaba, yo escucho a veces que dicen, es que por andar de chismoso le ocurrió esto. Y hasta muchos agarran para decir, no, no, mira, no platiques tus sueños a las demás personas, porque te van a quitar el proyecto que has emprendido, no lo platiques, ¿no? Pero él estaba platicando esto y esto yo lo tomo que cuando Dios se le ha puesto algo en el corazón, cuando a Dios se le pone algo, lo va a cumplir. Y esto lo hemos estado repitiendo, que cuando Dios tenía un propósito de que se fuera de que tenían que ir como esclavos a la tierra de Egipto, todo su pueblo, por 400 años, se tenía que cumplir de alguna manera. Entonces, él platica los sueños y todavía dice que los hermanos lo empiezan a odiar más, lo empiezan a envidiar. En, a los 17 años viene la traición de sus hermanos. Lo traicionan, lo venden y dice que se lo vendieron a unos, se lo voy a leer aquí en Génesis 37, 28. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después vamos a ver que José es como un símbolo de Jesús o una sombra de Jesús, porque la escritura nos dice que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, o sea, del Señor Jesucristo aquí. Ahora, todo lo que tramaron ellos, ¿no? De quererlo matar, de quererlo desaparecer, era tanto el odio, yo digo, ¿se podrá odiar, se podrá odiar tanto a un hermano? Es tanta la afectación que ellos sentían, la envidia, como para poder querer matar a un hermano. Fíjate de dónde viene, porque nosotros, bueno, hasta en mi pueblo le hacen fiestas al Señor San José
y ya todos, ¿no? Los santos y que no sé qué, y hacen todo esto. Yo te aseguro que de mucho que se peleen los hermanos, yo jamás en la vida pensé en asesinar a uno de mis hermanos. ¿Tú, Omar? ¿Tampoco? Mande. Pero tú no pensabas. O sea, uno no piensa, por más que te enojes con tus hijos o con tus hermanos, nunca has pensado en asesinar a un hermano, ¿verdad? ¿Tú sí? Poquito nada más. Es que yo hablo esto, ¿sabes por qué? Porque a veces espiritualizamos tanto a las personas de aquí, a los personajes de la Biblia, que nosotros queremos, ay, cómo me hubiera gustado estar en los tiempos de Jesús y andar con Pedro y con todos ellos. O sea, la Biblia nos habla algo, nos da un panorama general, pero Juan dice que si todo lo que hizo Jesús se hubiera escrito, dice que no cabrían los libros en el mundo de todo lo que hizo Jesús. Entonces yo te lo digo porque te lo vuelvo a repetir, no para que te tires al pecado y que digas, bueno, Dios ya me salvó, Dios me ama tal y cual soy. No, porque vas a sufrir las consecuencias. Si delinques, vas a pagar las consecuencias y vas a ir a la cárcel. Si no pagas los impuestos, vas a ir a la cárcel. Si te portas mal y ya andas adulterando, también vas a pagar las consecuencias. Sí, pero Dios no deja de ser tu padre. Yo tengo una hija aquí y otra en Colombia. Independientemente de lo que hagan y aunque ellas se vayan de la casa y enojadas en rebeldía, yo no voy a dejar de ser su papá. Y cuando yo me salí de mi casa a los 17 años, tampoco dejé de ser hijo de Juan González. Seguí siendo y hasta la fecha sigo siendo hijo de él. Tú no vas a dejar de ser un hijo de Dios por tu mal comportamiento, por tus malos pensamientos, por tus malas actitudes. No vas a dejar de ser un hijo de Dios. Pero si te portas mal, la escritura dice que al que toma por hijo también lo va a azotar, lo va a corregir, le va a dar sus cinturonazos porque lo ama, porque quiere traerlo de nuevo al camino. Pero no va a dejar de ser su hijo. José José se mantuvo. Y ya hay una frase, cuando lo traicionan y se lo llevan de esclavo a Egipto y es vendido al capitán de la guardia del rey, lo toma como esclavo, pero ahí en el verso 2 de Génesis 39 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Fíjate, un esclavo, o sea, ¿cómo te sientes si yo la verdad, a mí me da mucha pena hasta pasar al baño de otra persona, digo, de otra familia, de otra casa, ¿no? La verdad, a veces, no sé si te ha pasado como que no te sientes cómodo cuando estás en otra casa, o nada más a mí me pasa, pero no te sientes con la misma confianza. Hay veces que prefiero aguantarme hasta llegar a mi casa, pero no me gusta casi entrar a baños de otras personas, ¿no? Imagínate él vendido como esclavo, lejos de su familia, pero hay algo aquí importante, que incluso esta palabra es para nosotros y yo quiero que la hagas para ti. ¿Cómo te sientes solo, sin familia, sin hermanos, sin padre? Pero aquí dice, mas Jehová estaba con José y fue prosperado en todo. Fue un varón próspero en donde él llegaba. Y ahorita ponle aquí tu nombre y ponle, mas Jehová estaba con Gerardo, mas Jehová estaba con Laura, mas Jehová estaba con Gina, mas Jehová estaba con todos. Tú ponle ahí porque finalmente la palabra es para nosotros. Problemas, bueno, no sé cuántos problemas tenemos todos,
no sé, infinidad de problemas. Pero ¿sabes cuál es lo mejor? Que Jehová está contigo, que Dios está contigo. En cada circunstancia, Dios está contigo. Y eso era lo que movía a José. A lo mejor era una fe inconsciente que ni siquiera se daba cuenta él, pero Dios lo llevaba a que tomara decisiones, ¿verdad? De tal manera que prosperaba todo lo que tocaba la mano de José. Y así todo lo que toquemos nosotros tiene que ser prosperado independientemente de cómo sucedan las cosas. Y a lo mejor ni cuenta nos damos. Cuando Cristi entró a la secundaria, si mal no recuerdo, hubo una señora que dijo, mira, te voy a llevar a una escuela muy bonita. Dice, y vamos a hablar con la directora para que te dé una beca. Y entonces fueron 3 años de secundaria, ¿sí, secundaria? En la que, pues cuando vemos, Yevi le dice, entonces cuando sí, la vamos a becar al 100% y así. Y Yevi le dice a la directora, ¿y cuánto voy a pagar de inscripción? Dice, nada. No, no va a pagar nada de inscripción tampoco. Bueno, pues qué padre, ¿no? Pero después hubo una junta, no sé por allá, y cuando le dijeron a la directora, oiga, pero esta niña no está pagando nada, dice, bueno, pero ¿por qué? No sé, la otra persona le dijo, pues es que usted dio la orden de que, yo di la orden de que no se pagara nada, la dueña de la escuela, sí, y dice, no sé qué ocurrió, dice, pero pues está bien. Y de ahí surgieron los 3 años de secundaria, luego surgieron los 3 de preparatoria y Cristina no pagó inscripción de nada, ni de nada, ni colegiatura, ni nada. ¿Eh? Solo que los libros. Y aún así a veces le regalaban unos libros por ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay veces que van a ocurrir cosas en tu vida que ni cuenta te das, que están ocurriendo, pero no nos damos cuenta porque el corazón como que a veces está todavía endurecido y no se da cuenta. No es que tengas la fe, no es que no tengas la fe, pero a veces el corazón todavía no llega a ese convencimiento, todavía el Espíritu Santo no ha convencido en esa área de tu vida y no te das cuenta de lo que ocurre cada día. O sea, cada que nos levantamos vemos tan natural respirar que yo te aseguro que tú no te levantaste hoy. Te lo aseguro y dijiste, estoy respirando. Sí, el oxígeno. Son tantos, el oxígeno está compuesto por esto. No, nada, no pensaste en eso. Y te levantaste a lo mejor así todo adormilado, fuiste a hacer un café y no pensaste, ay, gracias Dios por este café, o a lo mejor sí pensaste, te hiciste el café, pero ya de una manera mecánica empezaste a vivir tu vida y no te diste cuenta que Dios estaba actuando ahí. Fuiste, abriste el refrigerador, agarraste agua, una fruta, algo te la comiste, pero ni cuenta te diste de lo que estaba ocurriendo. ¿No te diste cuenta cómo circula la sangre por tus venas? ¿No te diste cuenta cómo llegó la oxigenación a tu cerebro? Pero ese es un milagro de Dios. Y a veces yo digo que José, pues se sentía triste, pero no sabía cómo Dios lo estaba utilizando a él, cómo lo estuvo utilizando y cómo lo utilizó hasta el final que vemos nosotros la conclusión de su vida. Entonces dice, llevaron a José a Egipto, lo venden a Potifar, pero luego nosotros sabemos la historia, cómo fue acusado falsamente. Y a lo mejor tú dices, pero ¿por qué? Si él era un hombre bueno. Claro, o sea, bueno, de acuerdo a la conducta que él tenía humanamente hablando, porque la palabra de Dios dice que no hay ninguno bueno, solo Dios.
Pero dice que es acusado falsamente por la esposa de Potifar y es encarcelado injustamente. Nosotros cuando hemos pedido apoyo para los internos, incluso con las personas cristianas, con gente de las iglesias, nos han dicho, ¿yo por qué voy a cooperar? Ellos se lo merecen. Por algo están en ese lugar y nosotros nos damos cuenta que no, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay un gran porcentaje de que están injustamente en ese lugar, así como José. Y aunque yo siempre les digo, ¿sabes qué? Siempre hay un propósito. Y el lema que yo les digo, si todos los que cometen un delito entraran a este lugar, no hubiera quien cerrara la puerta, porque ante Dios todos cometimos un delito, pero había un propósito. Él es encarcelado, pero dice en el verso 21 de Génesis 39, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y Dios estaba con Abdías. Y Dios estaba con Alejandro. Y Dios está con todos. Y Él extiende su misericordia, aunque yo no lo pueda entender. Este hombre es acusado por la esposa de Potifar que la quiso violar, que quiso acostar, cuando era todo lo contrario. Ella era la que lo estaba acusando a él. Él va injustamente a la cárcel, pero en todo esto era un proceso que Dios había preparado para un propósito especial. Y dices tú, ay, pues qué proceso, ¿no? Eh, n- la verdad no podemos ni siquiera cuestionar a Dios. Dice, no les toca a ustedes entender, dice la escritura, los tiempos o las sazones que Dios puso en su sola potestad. O sea, como que te está diciendo, no, hay cosas que no te interesa saber por qué lo hace Dios así, ni por qué lo hizo o en qué tiempo lo hizo, pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, lo único que debemos de entender es que la palabra de Dios no se cuestiona, los mandamientos de Dios no se cuestionan, ni tampoco tenemos por qué decir, oye Dios, pero yo soy demasiado bueno como para que me pase esto, o soy demasiado malo como para que me bendigas. Dios sabe, Dios sabe por qué hace las cosas y entonces utiliza este medio, dice, y José dice, pero Jehová estaba con él y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Imagínate, estás en un lugar, y yo me acuerdo que platicaba esto con el último grupo que les dije que vimos con Omar, y yo dije, hasta cierto punto, estos están bien porque todos tienen una manera de pensar diferente a todos los demás, porque nos llevaron o nos sacaron personas que eran, que se dedicaban a trabajar a un oficio, y ya les había dicho, unos eran pintores o son pintores, otros boxeadores, otros artistas que hacen ahí obras de teatro, otros son escultores, ¿no? Y se dedican entonces, yo los vi a ellos hasta con mucha educación, escuchando la palabra y conmovidos, pero por algo llegaron ahí, inocentes algunos, sí, pero Dios tenía un propósito para ellos. Pero aún ahí adentro, la presencia de Dios se manifiesta para con ellos, igual que con José. Igual que con José, dice, le extendió su misericordia. Y nosotros ya sabemos qué fue lo que ocurrió cuando cayeron el panadero y el copero. Cómo ellos llegan a la cárcel, José interpreta los sueños, luego José le dice, cuando sale el copero, le dice, pues, acuérdate de mí, o sea, delante de Faraón,
como que háblale de mí, que yo estoy aquí injustamente encarcelado, ¿no? Pero al copero se le olvida durante 2 años y él se queda ahí. Cuando tiene el sueño Faraón, entonces ya el copero se acuerda, híjole, dice, ahora me olvido, ahora me acuerdo de mis faltas. Hay un varón que interpreta los sueños y ya lo sacan de la cárcel y bueno, ya no sabemos la historia de que él sale, ya le dice de lo que significa el sueño, las vacas flacas, las vacas gordas, y pues bueno, termina haciendo Faraón a José administrador de todo lo que tenía. Imagínate, vendido, despreciado, esclavo, hasta llegar a ser gobernador. Y ya a veces nosotros como que decimos, no, Señor, ya no tengo remedio, ya es mi carácter, así me voy a morir. Mira, Señor, tengo este pecado que no puedo dejar, tengo 20 años con él y no puedo. Y Dios sí puede hacer las cosas. Imagínate, él era esclavo físicamente hablando y llegó a ser gobernador de todo Egipto. Ahora, nosotros, ¿de qué somos esclavos ahorita? ¿De qué somos esclavos? No somos esclavos físicamente, pero por ahí hay un pecadillo que nos anda esclavizando y Dios nos quiere que nosotros gobernemos sobre ese pecado, ¿verdad? Él era esclavo en Egipto, pero de ser esclavo en Egipto, que es un símbolo también del pecado para nosotros, llegó a ser gobernador de Egipto. Yo no sé cuál sea tu Egipto en el que estás esclavizado, pero si tienes fe, como la fe de José, ahora tú tienes que gobernar sobre eso. O sea que ya, como dice la Escritura, ya el pecado ya no se debe de enseñorear de nosotros. Y no tenemos que justificarnos como él no lo hizo, ¿verdad? Él no lo hizo y dijo, pues es que pobrecito de mí, me voy a sentar aquí a lamentarme porque mis hermanos me odiaron, me vendieron y ahora ¿qué voy a hacer? No me toca más que quedarme aquí, morirme y no, sino que fue lo que hizo, que él mandó a traer a toda su familia a Egipto. Dice José, lleva a su familia a Egipto y habitan en la tierra de Gosén. Esto nos lo habla en Génesis 46, Génesis 46, verso 47. Bueno, por ahí nos habla todo esto. Ahora, lo más importante que yo digo, o sea, la aplicación práctica para nosotros, porque toda la Biblia tiene que ver con una aplicación que nosotros le debemos de dar y debemos de dársela de esta manera. José es como una figura de Cristo, pero ¿sabe qué? Nosotros aquí en la tierra somos como una figura de Cristo. Por eso nos decimos que somos cristianos. ¿Por qué? Porque debemos de reflejar la luz de Cristo, el carácter de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Ese carácter que tiene que ver con ciertas cualidades que nos habla la Biblia que debemos demostrarlas al mundo, demostrarlas al vecino, a la familia, a los compañeros de trabajo, donde nos encontremos. Nosotros debemos de reflejar las cualidades de Cristo. Por eso nos dice la Escritura.